Sin antes desearles buenas noches a todos y a todas y darles la cordial bienvenida a esta clase. El tema del día de hoy es el derecho y su relación con otras ciencias. El derecho y su relación con otras ciencias. El vocablo ciencia viene del latín scientia, scientia. ¿Qué quiere decir conocimiento? Ferrater Mora define la ciencia como un modo de conocimiento que aspira a formular leyes mediante lenguajes rigurosos y apropiados, leyes por medio de las cuales se rigen los fenómenos. La ciencia, según Ferrater Mora, pues es un modo de conocimiento que aspira a formular leyes mediante lenguajes rigurosos y apropiados, leyes por medio de los cuales se rigen los fenómenos. Es decir, estudiamos la ciencia y el derecho porque dentro del contexto de la Universidad de San Carlos y precisamente la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales considera pues que el estudio del derecho sí va concatenado, va relacionado al estudio de las diversas ramas de las ciencias sociales. Y de ahí el nombre de la facultad, pues que se le denomina Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿verdad? Nosotros no creemos, como así lo cree Hans Kelsen en su teoría pura del derecho, que el derecho hay que aislarlo de la ciencia política. Hay que extraerle todos los elementos que le son extraños al derecho, como la economía, la filosofía, la informática jurídica, la política. Es más, pues, ustedes en su curso, en su pensum de estudios, tienen cursos como economía, como comunicación, como filosofía, ciencia política, sociología, que van a ser parte de su cultura general y parte de su cultura jurídica. De esa cuenta y en ese orden, pues, el estudio de las demás ciencias sociales, pues, va perfectamente concatenado, unido al estudio del derecho. Es así como lo ve la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. No trata de formar en su seno tecnócratas, técnicos del derecho, artesanos del derecho, sino más bien pues científicos del derecho. Científicos pues que tengan los suficientes conocimientos como para poder explicar desde el punto de vista económico, sociológico, político, social, de determinado fenómeno jurídico. Es así pues como es necesario el conocimiento de las demás ciencias para el también conocimiento del derecho. Entonces, pues, Ferrater Mora, desde ese punto de vista, define la ciencia como un modo de conocimiento que aspira a formular leyes mediante lenguajes rigurosos y apropiados, leyes mediante los cuales se rigen los fenómenos. ¿Y cuál es la primera ciencia que estudiamos? Pues la primera ciencia que aparece, la madre de las ciencias. Primera ciencia que aparece es la filosofía. Y de ahí parten todas las ciencias. De ahí que se le denomina pues la madre de las ciencias. Que en un principio se le denominó pues amor a la sabiduría. Que es una definición clásica de la filosofía. En un principio pues la filosofía es un saber que analiza
que emplea la razón, que argumenta, que toma en cuenta situaciones de carácter racional. Es decir, nos enseña a pensar, nos enseña a razonar, a argumentar, ¿verdad? A ver las razones de la existencia de tal o cual fenómeno, ¿verdad? Y es un saber, pues, de tipo totalizante, globalizante, no es un saber de tipo parcial. Es un saber que nos enseña a, a no aceptar el conocimiento desde el punto de vista dogmático, es decir, a aceptarlo porque el profesor dice que es así, ¿verdad? O porque alguien que tiene determinada autoridad lo dice así. No, vamos a cuestionar, pues, y lo de la ciencia nos enseña, pues, a cuestionar, a criticar, a evaluar, a valorar el conocimiento. De esa manera, pues, la filosofía es un saber crítico, es un saber analítico, totalizante, que nos enseña a pensar, que nos enseña a argumentar, que nos enseña a criticar, que nos enseña a valorar. En primer año ya les he venido reiterando, pues, que llevan un curso de filosofía en el segundo semestre. Y al final de la carrera llevan un curso de filosofía del derecho, pues ya con todos los elementos necesarios y con la madurez alcanzada durante esos 5 años en el conocimiento de las diversas teorías, concepciones y escuelas de pensamiento en torno al derecho, como el positivismo, como el racionalismo, el empirismo, el realismo jurídico, la propia escuela histórica o la teoría pura del derecho. Pues llaman a ustedes a tener los suficientes elementos para poder argumentar en torno a la existencia de estas diversas teorías. Es así pues como la filosofía sustenta el conocimiento del derecho, nos permite, nos instrumentaliza para poder analizar el derecho desde el punto de vista de sus valores, valores tales como justicia, bien común, seguridad jurídica, certeza jurídica, que son inherentes al derecho. Imagínense un derecho que es injusto. El mismo García Máinez y otros autores dicen pues que derecho que es injusto deja de ser derecho. Entonces, al final dice la corriente materialista que filosofía es la ciencia que estudia las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Es la ciencia que estudia las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Esa es la definición de filosofía desde el punto de vista de la corriente materialista y la que manejamos. Es la ciencia que estudia las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, sociedad y pensamiento. Imaginémonos por un momento que pueda haber fuera de esas tres grandes categorías: naturaleza, sociedad y pensamiento. Reflexionemos un solo momento que pueda haber fuera de estas tres grandes categorías en la existencia del mundo que nos rodea. Habrá algo fuera de la naturaleza, sociedad y pensamiento. Y es ahí pues donde integra las tres grandes categorías la, la filosofía: naturaleza, sociedad y pensamiento. La filosofía pues confiere las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Es decir, pues le apoya al derecho en el estudio, que extrae las nociones generales que le permitan al derecho, pues,
hacer construcciones de carácter jurídico, regulando la conducta del hombre en la sociedad. El derecho se distingue porque establece los preceptos, los sistemas, los órdenes jurídicos de determinada sociedad, haciéndolos obligatorios y exponiendo los fines, los valores que deben de tener en cuenta. La sociología. La sociología estudia los hechos sociales, la naturaleza de los grupos humanos, sus transformaciones a través del tiempo. La sociología estudia los hechos humanos, la naturaleza de los grupos humanos y sus transformaciones a través del tiempo. El derecho, por lo tanto, estudia o regula, mejor dicho, la conducta de los hombres en sociedad. Y va estrechamente ligado con la sociología porque esta estudia los grupos humanos, el comportamiento de los grupos humanos, la naturaleza de los mismos y cómo se transforman estos grupos a través del tiempo. No es lo mismo un grupo de la región del occidente con un grupo de la región del oriente o del sur con el norte. Hay distintos comportamientos. El porqué de la existencia de un corredor seco en el que se manifiesta desgraciadamente la desnutrición. El por qué determinados grupos en lugares de la costa sur pues hay mayor incidencia de delincuencia común y muchas veces organizada. ¿En qué departamentos de la República se focalizan los grupos de narcotráfico, por ejemplo? Todo esto, pues, es parte del estudio de la sociología, que sustentan los instrumentos necesarios para apoyar, pues, el cumplimiento de las normas del derecho. Esa es la gran relación entre sociología, ¿verdad?, y derecho, ¿verdad? Que uno estudia la conducta y el otro regula la conducta externa del hombre en sociedad. La economía. La economía, o sea, el fenómeno económico, es muy importante en el estudio del derecho, pues la economía es el eje fundamental del desarrollo de una sociedad. El fenómeno económico es el que permite el desarrollo de una sociedad en las relaciones sociales de producción que se producen en esa base social. Vean ustedes el desarrollo económico de los países europeos, muy superior al de los latinoamericanos, que van en proporción directa al desarrollo jurídico de cada estado de estos mencionados. No es lo mismo el desarrollo jurídico en Europa que el de los países de América Latina, porque va en proporción directa al desarrollo económico en Europa. Un país desarrollado económicamente genera las normas jurídicas proporcionalmente relativas al desarrollo económico. Generan un ambiente de confianza y de cumplimiento de las normas jurídicas por convicción.
Sin embargo, en países como el nuestro, en América Latina, subdesarrollados, que algunos pues se molestan al decirles o mencionar la palabra subdesarrollados, eh, mencionan en vías de desarrollo. Pues, la verdad es la verdad y no tenemos por qué molestarnos. Entonces, aquí la amenaza de la fuerza, ¿verdad? Que hay que implementar la pena de muerte, que subamos a 40 años de prisión por homicidio o por asesinato a 50. La pena de muerte, como les mencionaba, pues que se vuelva a implementar porque no es vigente en este momento. Las sanciones tienen que ser más drásticas en nuestra mentalidad. Pues es el desarrollo económico que tenemos. Es la proporción, de esa manera estamos pensando. Entonces, pues el fenómeno económico va muy de la mano, está muy relacionado con el desarrollo jurídico. El desarrollo jurídico está ubicado en la superestructura de la formación económico-social y la economía, el fenómeno económico, las relaciones sociales de producción están en la base de la sociedad. Es decir, todo lo que es superestructura, lo que es la religión, la política, la educación, el mismo derecho, están en la superestructura. Es el reflejo del desarrollo económico, del desarrollo de las fuerzas productivas de determinado estado. Y es así, pues, como les mencionaba, que va en proporción directa al desarrollo económico, el derecho. ¿Y cómo definimos entonces la economía? La economía es definida, pues, desde el punto de vista de la concepción materialista como la ciencia que estudia las leyes específicas de la producción, distribución, intercambio y consumo. La ciencia que estudia las leyes específicas de la producción, distribución, intercambio y consumo. Vean ustedes 4 grandes categorías que esbozan el desarrollo del fenómeno económico: producción, distribución, intercambio y consumo. Fuera de esas 4 palabras es muy difícil analizar, escudriñar, investigar el fenómeno económico o la economía. Entonces se define la economía como la ciencia que estudia las leyes específicas de la producción, distribución, intercambio y consumo. La relación, pues ya la he venido reiterando en determinados ejemplos, ¿verdad? Como el fenómeno que se da en países desarrollados y subdesarrollados, pues que entre mayor desarrollo económico, mayor desarrollo jurídico va a tener un país. Mayor seguridad jurídica, mayor grado de cumplimiento de las normas jurídicas, mayor convicción por parte de los miembros de la sociedad de determinado territorio o determinado estado. Luego tenemos la ciencia política. En el devenir histórico del desarrollo y evolución de la sociedad, hemos registrado en cada estadio, en cada etapa del desarrollo histórico, contradicciones de clase que giran en torno al fenómeno político. Desde el punto de vista idealista, pues los estudiosos de la política dicen que la ciencia política es el arte de gobernar. ¿Pero qué querrán decir con eso? No dice mucho. Sin embargo, la concepción materialista la define pues como la ciencia que estudia la lucha por la toma del poder.
así como su ejercicio y la forma de mantenerse en el mismo. Son tres supuestos. La ciencia que estudia la lucha por la toma del poder, su ejercicio y la forma de mantenerse en el mismo. Cuando explicamos los diferentes estadios, los diferentes periodos del desarrollo de las distintas formaciones económicos sociales en los modos de producción, vimos pues las contradicciones de clase que se daban a lo interno del esclavismo, del feudalismo, del capitalismo y del mismo socialismo. En el esclavismo, esclavistas y esclavos, ¿verdad? Los esclavistas van a luchar por mantenerse en el poder, van a luchar por ejercer el poder, pero los esclavos estaban luchando por alcanzar el poder. Y ese es precisamente el estudio de la ciencia política. Pero pasemos al siguiente modo de producción, en el feudalismo. Los señores feudales, pues, intentaban mantenerse en el poder, ejercer el poder, pero los siervos o siervos de la gleba intentaban alcanzar el poder. Lo mismo sucedió o sucede en el capitalismo, ¿verdad? Los burgueses o capitalistas se mantienen en el poder, ejercen el poder. Los obreros, los campesinos, los proletarios luchan por alcanzar el poder. De esa cuenta, pues, persiste en cada etapa del desarrollo de la sociedad una lucha de clases. Unos por mantenerse en el poder, por ejercer el poder, que es la clase dominante, y otros por alcanzar el poder, que es la clase dominada. Mientras existe explotación del hombre por el hombre, va a existir lucha de clases. Unos por alcanzar el poder y otros por mantenerse en el poder. Y este es el estudio, este es el objeto de la ciencia política. ¿Cuál es la relación entre ciencia política y derecho? Pues que el derecho apoya, es un instrumento, es una herramienta de la clase dominante para sojuzgar, para mantener a la clase dominante ejerciendo el poder. En cambio, la clase dominada lucha para alcanzar el poder, pero sin el apoyo del derecho. Esa es la gran diferencia. La clase dominada, los proletarios, los campesinos, los obreros, no tienen el apoyo del derecho. Porque recuérdense ustedes que el derecho no es más que en su esencia la voluntad de la clase dominante erigida en ley. La voluntad de la clase dominante erigida en ley. Y de ahí pues que cuando los proletarios, los campesinos, los obreros alcanzan el poder en el socialismo, en la dictadura del proletariado, pues ellos ya tienen en esta única oportunidad el apoyo del derecho para desplazar esa clase que todo el tiempo pues obtuvo privilegios para mantenerse en el poder. Esa es la relación entre política y derecho. Historia. En cuanto a la historia, podemos decir pues que es desde la invención de la escritura, la historia alcanza cierto grado de precisión en el registro de los hechos, en el registro de los datos. Pero no es necesariamente esto lo más importante, registro de hechos, registro de datos. Lo más importante en el estudio de la historia es la explicación de los hechos, de los fenómenos sociales,
en cada etapa del desarrollo y evolución humana. No es la descripción, no es el registro, es la explicación, el por qué, el análisis de los hechos durante el desarrollo histórico. Y los materialistas analizan la definición de historia o la describen de la siguiente manera. Es la sucesión discontinua. Discontinua quiere decir que no es igual para todos los estados o todas las sociedades. De los diferentes modos de producción en el transcurso del desarrollo y evolución humana. Historia es, desde el punto de vista de la posición materialista, la sucesión discontinua, ¿verdad? Quiere decir que no es de manera igual, de los diferentes modos de producción en el transcurso del desarrollo y evolución humana. Ya mencionábamos que en cada etapa del desarrollo histórico, pues, se registraron las diversas contradicciones de clase, entre clase dominante y clase dominada. Esclavismo, feudalismo, capitalismo y en el mismo socialismo. Y estas contradicciones de clase, pues, las registra la historia, las explica la historia, ¿verdad? El porqué de estas contradicciones. Y la historia, pues, es un instrumento, es una herramienta de la clase que detenta el poder para el análisis y para la detención. Es detentar, pues, aquí no de detención, no es en el otro contexto de poder llevar a cabo una captura, una aprehensión. Detentar el poder y poderlo hacer efectivo a través del derecho. El derecho se relaciona con la historia, pues, porque en cada etapa histórica del desarrollo humano, el derecho ha asistido, ha apoyado a la clase dominante. Por último, tenemos pues la informática jurídica. La informática no es más que el tratamiento automático de la información. Establece los procesos a través de los cuales se genera la misma. Cuando se realizan los programas informáticos en este campo, pues muchos de ustedes pues tienen más conocimiento que el de mi persona. Pero en términos generales, puedo decirles pues que el avance tecnológico y científico de la informática ha permitido también el avance científico y tecnológico del derecho. En 1995 o 96, pues tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio Público, pues comenzaban las computadoras a implementarse en el sector público. Algunos abogados no se adaptaron a la implementación de las computadoras, a programas como Word tan sencillos, ¿verdad? Como Excel o PowerPoint. Pues anteriormente se conocían otros programas más antiguos, ¿verdad? PageMaker, por ejemplo, ¿verdad? Que eran simples procesadores de palabras. En la actualidad, pues, el desarrollo de la informática es exagerado. En el 2001, 2002, pues trabajé en registro de la propiedad, pues ahí tuve también la oportunidad de ver el salto del registro electrónico de los libros
pasarlo de físicos a electrónicos. Las inscripciones electrónicas también ya fueron un hecho, lo mismo sucedió también en el registro mercantil. En el organismo judicial, las notificaciones electrónicas. En el caso de la pandemia, pues los juicios fueron virtuales. Las comunicaciones, pues, los contratos mercantiles en vía internet, pues son totalmente válidos. En la jurisprudencia que se puede encontrar en la Corte Suprema de Justicia, pues, solo en algunos casos, pues ya existen programas en los que uno menciona una palabra, pues, y al igual que en, en PDF, pues, encuentra ya algún tipo de jurisprudencia que ya ha sido aplicada a un caso determinado. Entonces, pues, es enorme la cantidad de avances de tipo tecnológico, todo lo que son licencias de conducir, lo que son registros del DECAM, el documento único de identificación, pues ya están totalmente computarizados. Entonces es muy importante que en la actualidad, pues ya no creo que hayan estudiantes pues que no conozcan programas como básicos, como los que les mencionaba, y, y ya no es el caso como cuando se empezó en, en el Ministerio Público, pues que muchos pues preferían la máquina de escribir y aún se los permitían. Ahora pues ya es muy difícil pues que existan en algunas dependencias públicas máquinas de escribir, pues ya todos son computadoras. Entonces, hay que adaptarnos y quiénes más pues que los jóvenes para adaptarse a los cambios tecnológicos, científicos, al avance de la informática jurídica que está estrechamente vinculada con el derecho. Entonces, si tienen alguna pregunta en torno a esta relación de la informática con el derecho o con las otras ciencias que expuse esta noche, con mucho gusto. Sí, Luis, adelante. Buenas noches, Lick. ¿Podría repetir cuál es la relación entre historia y derecho? Sí, un resumen, pero repetir sí, tal vez no. Sí, sí, un resumen, por favor. Entonces, la historia, pues, es el registro de los datos en un principio de lo, y los hechos a través del tiempo en el desarrollo y la evolución humana. Decía que quizá eso no es lo más importante, que lo más importante en la historia es la explicación del fenómeno social y las distintas contradicciones que se dieron de clase en el desarrollo de la sociedad, tanto en el esclavismo como en el feudalismo, capitalismo y el propio socialismo. Entonces, la tarea de la historia es explicar en cada etapa del desarrollo humano las distintas contradicciones y los tipos históricos de Estado que apoyaron, ¿verdad? Esas clases sociales dominantes en el desarrollo de la sociedad. Sí, eso es más o menos, Luis. Muchas gracias, Lick. Para servirle. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Ajá.
Ajá. Sí, es la concepción materialista de la definición de la historia desde el punto de vista de la concepción materialista, porque hay dos visiones, dos puntos de vista para analizar la historia. Una es la idealista, que dice pues que es el registro de hechos, de datos, ¿verdad? Ahora la concepción materialista, que dice que es la sucesión discontinua de los diferentes modos de producción, ¿verdad? En el transcurso del desarrollo y evolución humana. Quiere decir esto, pues, que es el estudio en todos los diferentes modos de producción, dígase, eh, desde la comunidad primitiva, desde el esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, hasta llegar a lo que iba a ser el comunismo. Todo ese estudio de desarrollo humano, pues no se dio exactamente igual en todas las sociedades. A eso se refiere la palabra discontinuo. Por ejemplo, hay un modo de producción asiático, ¿verdad? Que ese se dio en Asia, lógicamente. En América Latina, pues, en muchos lugares, pues, el esclavismo, pues, no fue el mismo esclavismo que se dio en Europa. Ya. Sí, Laura. Buenas noches, Lick. Buenas Fíjese noches. que yo tengo duda, pero sobre la relación del derecho con la política. No me quedó muy claro esa parte donde dice es un instrumento de la clase dominante para ejercer el poder, pero ahí en la relación que tiene ¿Quiénes hacen el las derecho con la leyes? ¿No? política. ¿Quiénes hacen las leyes? Los políticos. Los políticos, pero los políticos son financiados por quiénes? Por la clase dominante. Ajá. Entonces, ¿a quiénes van a servir los políticos entonces? Si me financió la clase dominante, ¿será que al pueblo le voy a servir yo o a la clase dominante? A la clase dominante. Eso es lo que quiere decir exactamente. Gracias, Lick. ¿Ya lo Ahora, entendí? están caros en Centroamérica que en Guatemala, que en todo Centroamérica. Efectivamente. O bien rompen quórum o interponen amparos o cualquier argucia de carácter jurídico, ¿verdad? Pero lo que van a tratar ellos de evadir ese tipo de situaciones. Josué. Me genera una duda, no duda más que todo un comentario. Yo creo que no es la primera vez ni la última vez que se maneja esta desventaja de lo que se está hablando. Ahorita que usted nos está dando la historia, se han vivido en otros gobiernos con anterioridad y se Ajá. han limitado bastante, aunque unos han venido a dar la libertad de a darle más beneficio a los pueblos. Y vamos a ver si usted me dará la razón o no. En el gobierno de Portillo, a él lo tacharon y todo por querer venir y ayudar al más necesitado, al más desventajado, y él vino a dar bien duro a ese poder, pues. Por eso fue que lo extraditaron, ¿verdad? Toda la razón, estamos de acuerdo. Bien, entonces, si no hay nada más que ampliar o aclarar, con mucho gusto.
vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Gracias, Lick, le agradezco su tiempo. A Gracias, ustedes, licenciado. Pase bonita noche. igualmente. Luis Gerardo, ¿tiene algo que? Sí, Lick, solo es que estaba leyendo por acá en el tema de la informática. La informática también se podría tomar como la tecnología que hoy en día, pues, usted comentaba que se ha implementado, en este caso, en muchas instituciones del Estado. Como ciencia y como tecnología, las dos cosas. Ah, ok. Laura, Licenciado, este tema es este ya no entra, ¿verdad? En el examen. cuidado, lo estudian hoy. No, este no va a Ah, bueno, ahí estamos. Gracias, Vic. ya no entra. Bien. Sí, aún se puede dar un derrame cerebral. Nos vamos a sobrecargar de información. Gracias, Vic. Pasen feliz noche, gusto saludarlos. Cuídense Igualmente, Lick. mucho. Adiós, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.